Dios les bendiga. En esta hora continuamos con el libro del Evangelio, la epístola de primera de Juan, y hoy estamos en el capítulo 4 y vamos a empezar con la primera parte, que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Bien, antes de eso quiero hacer una oración. Yo antes de los mensajes siempre oro, pues no queda grabado, pero siempre me gusta orar. Es importante que sea Dios el que nos dirija en todo lo que hacemos. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. Te pido que seas tú, amado Dios, el que hables a través de tu santa palabra. Muchas gracias, bendito Dios, porque tú siempre nos escuchas, tú siempre estás a nuestro lado. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta epístola de Juan hemos visto que es importante. El apóstol Juan envía su carta al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, para mostrarle acerca del espíritu de error y el espíritu de la verdad. Siempre les quiere hacer ver para que no se dejen engañar. El contexto de esta epístola es que vivían en tiempos donde los gnósticos, el gnosticismo, eran una secta del conocimiento, sí, que creían que tenían cierto conocimiento, pero negaban muchas de las doctrinas cristianas. Entonces el apóstol Juan por eso escribe su carta para afianzar a los hermanos en Cristo, en su fe, y para que no fuesen engañados, siempre mostrando quién es la verdad y mostrando acerca de qué no es la verdad, cuál es el espíritu de Dios y cuál es el espíritu del anticristo. Bien, y dice así el versículo 1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bien, aquí el apóstol Juan, amados, hijitos, ¿cierto? Él siempre nos habla de una manera muy tierna, muy cariñosa, y sabe que se está refiriendo es al pueblo de Dios. Y le dice: amados, no creáis a todo espíritu. Es decir, tengan discernimiento de espíritu. Es necesario que como cristianos, como hijos de Dios, que estudiamos la palabra, aprendamos a probar los espíritus. Aprendamos de qué manera darnos cuenta si alguien que está hablando del espíritu de Dios o tiene el espíritu de error. En el último versículo del capítulo 3 vimos: y el que guarda sus mandamientos permanece Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, que Él está hablando a personas que tienen el Espíritu Santo, y esto es suficiente para cada uno de nosotros saber y saber diferenciar entre quién es el Espíritu de Dios y quién tiene el Espíritu del anticristo, al espíritu de falsos, ¿no? Porque una vez que Cristo vino a la tierra, murió y resucitó, es el ungido de Dios, también salieron falsos, salieron todos aquellos haciéndose pasar por Cristo, y el mismo Cristo lo dijo, sí, hablando de los últimos tiempos, que en aquellos días vendrán muchos Cristos diciendo que Él era, o dirán que si escucháis que mira al Cristo, Él aquí, Él allí, no le creáis, porque están hablando falsamente. Entonces Cristo siempre nos quiso, y la palabra de Dios siempre nos quiere advertir acerca de los falsos, acerca de las herejías, y que no creamos a todo, ¿sí? Como hijos de Dios, no tenemos que creer a todos los predicadores, porque ciertamente a nuestra iglesia pueden llegar falsos, incluso que hay unos que tienen parte de verdad, y de esa manera tratan de engañar, encubren muchas doctrinas falsas para que la gente les crea y para de esa manera engañarlo. Pero aquí el apóstol Juan está haciendo una seria advertencia, y es no creer a todo espíritu, sino probadlos. Dice: probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces muchos falsos andan diciendo tener la verdad, y han salido muchas sectas. Sí, existen los testigos de Jehová, existen la religión islámica, y muchas son falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y son muchas, y cada día crecen, se multiplican estas falsas doctrinas, ¿cierto? Y falsos maestros y falsos profetas
queriendo engañar aún a los escogidos. Pero a esa está la advertencia. Dice, versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien, ahí nos está diciendo, bueno, ¿cómo saber, cómo probar un espíritu? Nos está diciendo el apóstol Juan, ¿cómo hacemos para darnos cuenta? En aquel tiempo del apóstol Juan, creían en Jesús como Dios, pero no creían que era humano. Es decir, no pensaban que Jesús era humano, ¿sí? Es decir, pensaban que tenía cierta apariencia humana, que vino en el bautismo, en la parte del bautismo vino, pero luego le abandonó Dios. Entonces no creían que había venido en carne como tal. Entonces esa era las falsas doctrinas del momento. Y ahora en nuestro tiempo vemos que también es lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Y muchas otras, por ejemplo, los musulmanes creen que la religión islámica, que Jesús es un profeta, pero no lo reconocen como Dios el Salvador, sino simplemente como un profeta. Entonces, ahí, ¿cuál es la clave para nosotros hoy en día? Saber que un espíritu es de Dios o no es de Dios. Primero que todo, debe confesar que Jesús vino en carne y que Jesús es Dios, las dos partes. Es decir, se debe reconocer las dos naturalezas en Jesús. No podemos dejar de un lado una de las dos naturalezas, no, hay que creer en las dos naturalezas. Es decir, la naturaleza humana. Jesús es 100% humano, y está vivo. Jesús está vivo, recordemos eso. Jesús murió pero resucitó. Entonces, esa es la primera parte, reconocer la naturaleza humana de Jesús, que nació de una virgen, ¿cierto? Nació de una mujer de carne y hueso, más sin pecado, que Jesús no tiene pecado, porque esa es otra de las herejías que quieren introducir los falsos, que Jesús en cierto momento sí pecó y cosas como esas. Entonces no nos dejemos engañar. Primero hay que reconocer la naturaleza humana de Jesús. Jesús vino en carne, Jesús nació de una mujer, de una virgen, Jesús murió y Jesús resucitó, vivió entre los hombres, se hizo hombre. Entonces Jesucristo hombre, ¿no? Por eso lo llama el Hijo, uno de los evangelios le llama el Hijo del Hombre. Vemos que Juan se encarga más de la parte espiritual, de la parte divina de Jesús, pero vemos que también en otro de los evangelios nos habla acerca de Jesús hombre, el Hijo del Hombre. Entonces podemos ver a Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre. Y la otra naturaleza es la naturaleza divina. Jesús es Dios, Jesús es el Cristo, y Él preexiste desde antes. Dice en el libro de Juan que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, nos está mostrando la parte divina de Jesús. Jesús no simplemente fue un profeta, Jesús no es un profeta simplemente, sino que Jesús es Dios. Y esa es una de las doctrinas que como cristianos debemos tener muy claro, que Jesús es Dios, 100% hombre y 100% Dios. Si entendemos estas dos naturalezas que convivían en Jesús, podemos entender claramente y de esta manera podemos probar que un espíritu, si es de Dios o si no es de Dios, y la verdad completa. ¿Cómo nosotros hacemos para darnos cuenta aún más de esta palabra? Bueno, primero que todo, el discernimiento espiritual. El Señor nos dio su Espíritu. Si ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él es el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos muestra a través de su palabra, nos lleva a ver, a reconocer, a aprender estas doctrinas, y que el Espíritu dé testimonio de que es así. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo adquirimos este discernimiento espiritual? A través del Espíritu Santo primeramente, y luego a través del estudio de la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo. Si un predicador habla conforme a su propia voluntad, conforme a sus propios deseos, esta persona no tendrá cómo demostrar por la Biblia, o tratará de mostrarlo de una manera
ineficaz, de una manera que usted puede ver que no está profundizando en la palabra. Pero si usted estudia la Biblia y si usted medita en ella, dice, ellas son las que dan testimonio de Jesús. Es allí donde viene el discernimiento espiritual, pedirlo al Señor que nos dé ese discernimiento a través de la palabra, que cuando leamos la palabra, esa palabra esté en nuestro corazón, que ese logos, que estemos familiarizados bien con el logos, para así mismo poder enfrentar cualquier enseñanza, cualquier falsa doctrina que quiera llegar a nosotros. ¿Sí? Son espíritus de demonios que se presentan en forma de hombres, en forma de falsos profetas, pero son espíritus de error, son espíritus del anticristo, dice la Biblia. Todo aquel que niega a Cristo, anticristo tiene dos connotaciones, uno el que ocupa el lugar de Cristo, ¿sí? Y el otro todo lo que se opone a Cristo. Estas dos partes se refiere al anticristo, y el apóstol Juan nos dice que han habido muchos anticristos y que ya está. Ese espíritu del anticristo ya está desde hace muchos años, está, y dice que aún que salieron de nosotros, aún de la propia iglesia, salen aquellos anticristos, aquellos falsos, que dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y ese es el espíritu del anticristo que ya está. Entonces hay que aprender a conocer, a discernir cuál es el espíritu de error y cuál es el espíritu de verdad. Entonces cualquiera que dice que Jesús no es Dios es un error, es una secta y no tiene salvación. Si esa persona no se arrepiente de corazón, no tienen salvación, porque no son de Cristo, están negando, y ninguna persona con el espíritu del anticristo puede ser salvo. Bien, entonces es importante eso, ¿no? Confesar que Jesucristo ha venido en carne y esta persona es de Dios. Bien, entonces dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿A qué se refiere? ¿A quién hemos vencido? Bueno, al mundo, al espíritu del anticristo, a todo esto. Pero aquí el apóstol Juan se está dirigiendo a quién, a los hijitos, a los que ya son hijos, a los que ya son parte de la familia de Dios. Y nos está diciendo, ustedes son de Dios, ustedes no son de los que se dejan engañar, ustedes han vencido, porque para haber pasado cierto tiempo en la iglesia, tenemos que haber vencido, tenemos que haber luchado ciertas batallas y haber vencido ¿a quién? Al maligno, al engañador, al que en todo el tiempo quiere poner en nosotros el apartarnos de Dios, quiere poner falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que creamos lo que no es, que creamos cosas erradas. Pero Él nos está diciendo, no, nosotros somos de Dios y hemos vencido al mundo. Sí, ahí nos está hablando de esa parte. Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, no importa cuán grandes cosas quiera mostrar el mundo, cuán grandes engaños quiera hacernos creer el enemigo, nosotros somos de Dios y Jesucristo ya venció al mundo y nosotros hemos vencido al mundo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, ya en Cristo está garantizado, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, está garantizado que la victoria es nuestra, que ya hemos vencido. ¿Por qué? Porque Él ya lo venció por nosotros. Jesús ya venció a este mundo, que recordemos que dice la palabra que el mundo ama lo suyo y que a nosotros no nos conoce el mundo. ¿Por qué? Porque no le conoció tampoco a Él, pero Jesús ya venció al mundo. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad de que yo ya he vencido al mundo. Entonces, súper importante esta palabra que nos llena de gozo, de alegría, saber de que Cristo ya venció por nosotros el mundo y todas las cosas que están en el mundo. Dice versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Quién? Todo el anticristo, todo ese sistema contra Dios. Ellos aman del mundo, son del mundo. Y dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. A ellos los oye, al espíritu de error. El mundo escucha ¿a quién? Al espíritu de error. Ellos están predispuestos a escuchar toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza. ¿Pero por qué? Porque están en el mundo, porque son parte del mundo. Y eso es lo que hablan el mundo, se dirigen a su público. ¿A quién? A los que están en error, a los que dice la Biblia que si alguno no cree en la verdad, Dios permite que el espíritu de error
vaya o sea, Dios le permite a él, pero ¿por qué? Porque no creyeron a la verdad. Cuando uno le presenta el evangelio a una persona y esa persona rechaza el evangelio, entonces es propensa, es vulnerable para que los espíritus de error lleguen a su vida y crean en el error. Entonces, qué triste es rechazar a Cristo, al espíritu de verdad, para escuchar al espíritu de error, al espíritu del anticristo. Bien, versículo 6 dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de Dios, de error. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Sí? Alguien que escucha la palabra, que es de Dios, que va a creer en Jesús, nos va a escuchar, ¿cierto? Pero el que no es de Dios, el que ya está en error, ese no nos va a escuchar. Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, si usted está predicando la palabra y alguien no le escucha, ya sepa que esa persona está en espíritu de error y por eso no le va a escuchar. Bien, entonces, esta parte, este fragmento de este capítulo, 6 versículos, nos está hablando acerca de ¿quién? Del espíritu de Dios y del espíritu del anticristo. Bien, Juan es el único que nos nombra, que utiliza ese término anticristo en la Biblia, ¿cierto? En Apocalipsis lo tiene otro nombre y yo quiero hablar un poquito acerca un poquito más acerca del anticristo. Bien, ya lo habíamos visto también aquí en Primera de Juan, ahí en el capítulo 2, versículo 18, ¿cierto? Que nos hablaba acerca del anticristo y aquí nuevamente lo vuelve a decir. Bueno, otros nombres que recibe el anticristo es el hombre de pecado, el rey altivo de rostro, el cuerno pequeño, eso está en Daniel, ¿cierto? El rey altivo de rostro, el cuerno pequeño, el hombre fiero, el entendido en enigmas, ¿cierto? Un príncipe que ha de venir, también lo llama el asirio. En el libro de Apocalipsis lo llama la bestia, ¿cierto? Hay dos bestias en el libro de Apocalipsis y es la bestia que sube del mar. Este es el anticristo, la bestia que sube del mar. Aquí en Juan lo llama así directamente con el anticristo. Bien, entonces, teniendo en cuenta todos estos nombres, nos damos cuenta de que se están refiriendo a un personaje siniestro, que si el espíritu del anticristo ya está en la tierra y hace muchos años está operando ya, pero hay uno que se levantará al final de los tiempos y tendrá todo su sistema en contra de Dios, en contra de Cristo, va a ocupar el lugar de Cristo, se va a hacer pasar por Cristo, se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, va a ocupar el lugar de este último anticristo, este hombre de pecado. Y él como mentiroso, como engañador, va a tratar de imitar todo lo que es de Jesús, todo lo que Jesús hizo, él va a tratar de imitarlo. Él es el engañador, él es el padre de mentira. Jesús nació a través de una mujer, su nacimiento fue algo extraordinario, pero el anticristo también, dice la Biblia que su advenimiento es obra de Satanás, ¿sí? También va a tratar de alguna manera de imitar, o sea que el nacimiento del anticristo va a ser algo también, algo sobrenatural también, tratando a imitar a Cristo, porque él es el padre de mentira, él siempre ha querido ser como Dios. Bien, entonces voy a hacer un cuadro comparativo entre lo que es Cristo y lo que es el anticristo. Sí, vamos a comparar esto, pero vamos a hablar acerca del último anticristo, el que va a aparecer en los últimos días. Bien, primero Jesucristo descendió de arriba y esto está en Juan 6:38, lo podemos ver, no voy a leer cada cita, simplemente la voy a dar. Dice, Jesucristo descendió de arriba. Pero ahí en Apocalipsis 11:7 dice, ascenderá del abismo. O sea que el anticristo va a surgir del abismo, de allá, desde ese lugar, del medio del mar, del abismo. Ascenderá y eso será, así vendrá. Sabemos que Jesucristo viene de arriba, pero el anticristo viene del abismo. Otra comparación. Jesús es la verdad en Juan 14:6. Pero vemos que en Daniel 8:25 dice que del anticristo que el engaño prosperará en su mano.
Recordemos que Satanás es el padre de mentira, es el engañador. Entonces el engaño va a prosperar en su mano. Él va a engañar, él va a seducir a las multitudes. Otro punto, dice, Jesús vino en nombre de su Padre, Juan 5:43. Mientras que el anticristo vendrá en su propio nombre. También está allí mismo en Juan 5:43. ¿Sí? Y dice, al que viene su propio nombre y a este oirán. ¿Sí? Muchos no han creído en Jesucristo, pero creerán al engañador, creerán al que viene en su propio nombre. Bien, dice en Filipenses 2:8 que Jesús se humilló hasta lo sumo, mientras que el anticristo dice que se exaltará a sí mismo. Y eso está en 2 de Tesalonicenses 2:4. Dice que en Isaías 53:5 dice que Jesús fue despreciado, menospreciado. Pero en cambio, en Apocalipsis 13:3-4 dice que él va a ser admirado por las multitudes. La gente va a quedar admirada, asombrada ante este personaje siniestro. En Filipenses 2:9 dice que Jesús será exaltado. Pero en Isaías 14, versículo 14 y 15 dice que el anticristo será depuesto, va a ser quitado de su lugar. En Juan 6:38 dice que Jesús hizo la voluntad del Padre. En cambio en Daniel 11:36 dice que el anticristo hará su propia voluntad. En Lucas 19:10 dice que Jesús vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. En cambio en Daniel 8:24 dice que viene a destruir. El anticristo viene a destruir. En Mateo 11:29 dice que Jesús es manso y humilde. En Daniel 8:23 dice que el anticristo es altivo, un hombre altivo de rostro. En los evangelios nos dice que Jesús resucitó. En todos los evangelios nos habla acerca de que Jesús resucitó. En cambio, en Apocalipsis 13, versículo 3, nos habla de que el anticristo va a tener una falsa resurrección, donde nos dice que el anticristo va a ser herido, va a tener una herida mortal, pero que va a ser sanada. O sea que va a imitar una resurrección. No es una resurrección real, es solamente una imitación y un engaño para que la gente se admire y diga, pero ¿quién como la bestia? ¿Quién como él? ¿Por qué? Porque es el padre de mentira, es el engañador, el que quiere llevarse, entre más personas se lleve al infierno, a la condenación, para él mejor. ¿Por qué? Porque Satanás no descansa, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Bien, Jesús ascendió vivo al cielo. Eso está en Hechos 1:11. Sí, ahí vemos que Jesús asciende vivo. Jesús está vivo en este momento. No podemos hablar de Jesús como que está muerto, como que hay que visitarlo en su tumba. No, ¿por qué? Porque Jesús está vivo. Él está vivo en el cielo. Los apóstoles fueron testigos y lo vieron. Incluso se pusieron tristes de ver cómo se desaparecía ante sus ojos. Ese es Jesús. Pero en Apocalipsis 19:20 dice que el anticristo va a ser arrojado vivo al lago de fuego. Vivo. Así vivo va a ser arrojado al lago de fuego. Entonces ahí vemos las dos comparaciones. Jesús está vivo en el cielo y ascendió vivo al cielo, y el anticristo va a ser arrojado vivo al lago de fuego. Bien, y como último punto, dice en Lucas 1:33 que el reino de Cristo no tendrá fin. Es decir, que va a reinar eternamente y para siempre. Ese es su reino, el reino de Cristo. Mientras que en Apocalipsis 17:11 nos dice que el anticristo va a reinar por breve tiempo. Es decir, su reino va a ser demasiado corto, demasiado poco tiempo va a reinar aquí en la tierra. Bien, entonces con este cuadro comparativo, vemos entonces a quién seguir, a quién tenemos que seguir nosotros. Si conocemos que hay el Cristo verdadero, el Cristo resucitado, el que vive y el que reina por los siglos de los siglos, que está vivo y que le amamos, debemos amarle con todo nuestro corazón. O si seguimos al espíritu de error, al que no confiesa a Jesús, aquellos que predican que se puede pecar con ese cuerpo,
que el cuerpo no importa, que lo que importa es el alma. Esa era la enseñanza de los gnósticos. Pero aquí tenemos nosotros a quién vamos a escuchar, a quién vamos a obedecer, a quién vale la pena seguir. Entonces vale la pena seguir a Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces hoy es el llamado para que aceptemos a Cristo en nuestro corazón, para que le sigamos, para que le amemos con todo nuestro corazón, que Jesucristo está a las puertas de nuestro corazón haciendo el llamado. Es mejor estar con el verdadero, estar con el que vive, con el que reina por los siglos de los siglos, con el que murió y resucitó y vive para siempre. Este es el Señor Jesucristo y nosotros estamos en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Por eso nos gozamos y nos deleitamos en Él, en su salvación. Entonces, la Biblia no dedica mucho a hablar del anticristo, sino que dedica más a hablar de Cristo, a hablar de la obra redentora, de todo lo que Él hizo. En el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, nos habla mucho acerca de sus milagros, de sus maravillas, de sus prodigios, de lo grande y maravilloso que Él es, y la salvación, todo el plan de salvación que Él tiene para la humanidad. Entonces no despreciemos por ningún motivo la salvación que Jesucristo nos ofrece. Bueno, muchas gracias por haber escuchado esta palabra y retengámosla en nuestro corazón y a estudiar la palabra, a meditar en ella, para que por ningún motivo vamos a escuchar a los espíritus de error. Dios les bendiga.